Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sin Bata. Yo soy Fernando Galvez. Y yo soy Carlos Rodríguez y hoy vamos a hablar de el tema que ya introdujimos en el capítulo anterior, que es las regulaciones de los fármacos. Sobre todo en el año pasado se suscitó mucha polémica porque había algunos fármacos y algunas reclamaciones a las autoridades sanitarias, porque había fármacos que estaban disponibles en los hospitales, pero no se podía usar según qué indicación. Entonces hoy queríamos explicar un poquito esto, ¿no? El por qué o cuándo podemos usar los fármacos y cuándo no, aunque tengamos datos de su beneficio. El proceso de investigación de un fármaco suele ser largo, suele durar muchos, muchos años. Pero una vez que se publican los resultados que demuestran que son una mejor opción que la opción que ya se tiene, eso no se traduce automáticamente en que podamos poner al día siguiente ese fármaco. Ahí empieza un proceso de negociación que tiene muchos pasos. Desde las autoridades europeas o americanas, que son las que un poco dan una indicación más global, Suelen a ser las la, primeras. efectivamente, la negociación a nivel nacional, que suele ser entre el ministerio y la empresa farmacéutica, por la que se acuerda la indicación en la que va a salir en el prospecto del fármaco y el precio, quizás eso es lo más importante, y después llega el escalado a las comunidades autónomas y a los hospitales. Bueno, hemos de decir que esto puede aplicar al sistema sanitario español, a nuestros seguidores de Latinoamérica. Pues bueno, en cada país hay diversos mecanismos por los cuales algunos fármacos llegan con más fluidez incluso que aquí y otros fármacos pues no llegan nunca. Pero bueno, al final bueno, nos vamos a ceñir hoy en el episodio de hoy, pues a nuestro territorio, que también es el que más conocemos, los temas regulatorios y un poco también el grueso de nuestros seguidores actuales. Pues bien, esto, como decía Fernando, al final hay muchos pasos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un fármaco nuevo, un fármaco que no está en las farmacias de los hospitales, pues desde que se conoce el dato positivo hasta que llegamos a usarlo, puede pasar un tiempo en torno a un año o No, claro. como Sí, poco, sí. ¿no? Entonces, y es por eso, son todas esas fases y claro, hasta que nosotros aquí en España, la EMA, que es la agencia europea, no da una indicación, el ministerio no empieza a negociarlo. Entonces es como una fase mm, por escala, no por pasos. Claro, hay que Entonces, tener en cuenta eso, que muchos hospitales necesitan un proceso muy protocolizado de estar. Y luego hay otros hospitales que no es que no lo necesiten, sino que dan cierta manga ancha algunas indicaciones muy concretas, porque incluso el propio hospital puede negociar esa indicación con la industria farmacéutica. claro, y eso, pues bueno, puede haber variabilidad entre hospitales, pero sobre todo aquí en nuestro territorio, como la sanidad son competencias autonómicas, puede haber bastante variabilidad entre comunidades autónomas. Entonces nosotros, desde la consulta, al final estamos encorsetados en, a esas indicaciones. No puedes poner un fármaco fuera de indicación o si lo intentas hacer, pues tienes que hacer unas solicitudes y hay veces que se concede y hay veces que no, según la indicación, ¿no? La situación clínica. Hay pasos intermedios, ¿vale? Porque muchas veces hay pasos intermedios como pueden ser ciertos ensayos clínicos, que ya lo hablamos, pues que hay ensayos que permiten acceder a ese fármaco, aunque ya tengamos datos contrastados y están dentro de un ensayo clínico, ya sea porque se controla toxicidad o se controla algún otro aspecto del fármaco más allá de la eficacia, pues que siempre es una vía, que esto ya lo hablamos en su momento, es una vía de poder acceder a esos fármacos más novedosos. Y después hay otras veces que hay programas por parte de la industria, como pueden ser los accesos expandidos, pues que el fármaco se facilita mientras se busca una aprobación. Pero esto no siempre pasa y depende mucho de cada situación clínica. Claro, hay que tener en cuenta que en ese periodo, hasta que se aprueba un fármaco por el último escalón, sea el hospital, provincia o la autonomía, eh, se sale noticia al medio público, incluso promovidas por la industria farmacéutica,
destinada a que se sepa los resultados de ese fármaco. Y eso es algo lícito, puesto que ya hay una publicación científica, ya se habla en los foros científicos y se han comunicado esos resultados en congresos internacionales. Pero claro, las cosas de Palacio a veces que van despacio. Entonces, se tiene una situación que muchas veces es difícil para gestionar, tanto nosotros como vosotros desde la consulta, que he oído que quiero ponerme este fármaco porque este fármaco ha mejorado y generalmente se amplifica mucho el efecto de esos fármacos a nivel publicitario y no se puede obtener. Exactamente. Entonces eso pues es verdad que hay veces que supone una situación de estrés tanto para el paciente como para nosotros, porque a lo mejor sabes que tiene o que hay algún tratamiento, pero mejor o en cualquier aspecto que lo que que lo que tenemos disponible, pero no lo podemos usar. Pero hay veces que, ya digo, esos fármacos que hablamos, un fármaco totalmente novedoso y que a lo mejor es que directamente no lo tienen ni en la farmacia del hospital, que es que no lo tiene disponible en tu país. Sí. Pero hay otras veces que se da otra circunstancia que es quizá un poco más incluso complicada de gestionar, ¿no? Y es que tienes un fármaco disponible que sabes que lo tienes en en tu farmacia hospitalaria porque ya lo usas con alguna otra indicación, se publican los datos para otro grupo de pacientes, pero no lo puedes usar. Entonces, esa es otra situación y además esa quizás es incluso más frecuente que la anterior que estamos discutiendo, porque una vez que un fármaco funciona, salvo cosas muy concretas, en una indicación, pues muchas veces se intenta extrapolar a otras situaciones clínicas, ya sea dentro de la misma enfermedad, por ejemplo, se usa en pacientes con afectación metastásica, pues vamos a ir al paso previo, a la adyuvancia, o en otros tipos de tumores. Fue muy sonado a lo largo del 2024 el caso de trastuzumab deruxtecan, porque ya se usaba para pacientes ER2 positiva y lo llevamos usando un tiempo y se publicaron datos para las pacientes con ER2 low, ¿vale? Sin una expresión alta de ER2. Y claro, eso en el fondo es el grueso de las pacientes con cáncer de mama, en este caso. Y se suscitó mucha polémica y hubo pues mucha presión mediática para buscar esa aprobación. Pero lo cierto es que hasta que no se ha hecho esa aprobación, pues no lo hemos podido usar en estas pacientes, más allá de algún ensayo clínico o algún acceso expandido o alguna situación muy concreta. Además, uno de los puntos de mayor presión fueron las asociaciones de pacientes, Uh-huh. que tienen un papel muy importante porque son un buen interlocutor con las autoridades sanitarias con las que se encargan de dar la aprobación. Es cierto que en el caso concreto de trastuzumab deruxtecan, la magnitud del beneficio de esa indicación no era la misma, era bastante menor que la Uh-huh. magnitud del beneficio de los tumores de ER2 positivos puros de cáncer de mama. Entonces, eso es uno de los motivos por los que también la regulación fue más lenta. Con eso no queremos decir, no es una defensa al proceso de Uh-huh. regulación que tiene miles de mejoras, pero se tuvo cierta por medio de los medios de comunicación principalmente, a decir que era un fármaco milagroso y que daba grandes resultados y tal. Es un fármaco muy potente, pero la magnitud del beneficio en esa población que se ha probado existe, pero no es milagroso. Exactamente. También queremos un poco poner los pies en la tierra, ¿no? Y en la idea de esto, que primero que conozcáis los procesos que son lentos y como dice Fernando, esto es infinitamente mejorable, pero también hay que un poco poner el punto en que la comunicación que se hace, los titulares de noticias en grandes medios y demás, pues muchas veces también pues, como en la prensa, en muchos aspectos. Pues tiene un punto de sensacionalismo y lo que buscan es llamar la atención bueno, o claro, poner el punto para forzar una negociación más precoz y demás. Entonces, hay que entender que esto también es un juego de presiones en muchos sentidos y que vosotros como pacientes, pues obviamente demandáis el mejor tratamiento disponible, estáis ahí los que sufrís todos estos procesos, ¿no? Pero también un poco
eh, busca eso, ¿no? Que no todo lo que se anuncia con titulares en los medios convencionales es tan así. De hecho, ya hay ejemplos en oncología en concreto de fármacos aprobados por buenos resultados preliminares, cuya aprobación luego ha tenido que ser retirada porque los datos confirmatorios de ensayos más potentes pues no mostraron el beneficio que prometían. Entonces es importante que dejar que el proceso tenga su curso y luchar esos gaps que hay sobre todo a nivel de negociación, a nivel más local, ¿no? Si ya el fármaco se ha aprobado en Estados Unidos, en Europa, en la mayoría de los países, personalmente yo creo que no tiene sentido esperar un año adicional porque en España no se va a hacer un estudio de seguridad adicional para la población española, porque si está hecho en población europea, el fármaco es perfectamente seguro. Entonces, Exactamente, son temas burocráticos. Ahí total. simplemente que pues, queríamos un poco que conozcáis que hay un decalaje, ¿no? Entre los conocimientos que se van generando y muchas veces nosotros en las mismas reuniones científicas se habla más de lo que se va a hacer en un futuro que de lo que puedes hacer el día de hoy, porque en el fondo en las reuniones científicas solemos discutir los datos más actuales. Y los datos más actuales no siempre, vamos, o no suelen ser lo que puedes hacer ese día siguiente en la consulta. Entonces, en ese sentido, siempre se va redondeando un poquito un año por delante Sí. aproximadamente. Eso es muy común que en las conversaciones científicas pues se presenten los datos y luego cuando se discuten se diga ya, pero el lunes en la consulta, lo próximo que voy a hacer. Y muchas veces pues no hay un gran cambio a la espera de esos resultados. Y luego también hay que tener en cuenta que nosotros como oncólogos somos los primeros que queremos poner el tratamiento más novedoso porque suele ser lo mejor para los pacientes. Entonces, el- no es que nosotros seamos los buenos de la película, pero sí que es verdad que solo por la manera en la que nosotros trabajamos, pues nosotros peleamos por esos fármacos. Es raro a un oncólogo que no le guste ponerlo más moderno, no por gusto solo personal, sino porque suele ser lo mejor. Nos vemos un poquito entre la espada y la pared. Sí, Se pelea, no siempre se consigue y también aquí hay un punto muy importante. Cuando nosotros estamos hablando ahora de fármacos novedosos, de cosas que están llegando, estamos hablando siempre de fármacos que suelen tener una solidez científica suficiente como para que al menos se lleve a una mesa de negociación. Aquí claro. tenemos que hacer, yo creo que una diferenciación bastante importante, que son las noticias que salen de cada X tiempo, nuevo fármaco milagroso o no milagroso, que cura el cáncer, que nuevo fármaco que quita la metástasis en cáncer de mama, en noticias generalistas, y que muchas veces cuando lees un poquito más allá, pues se ve que son ensayos en fases muy precoces, incluso fármacos en fases Ratones, preclínicas, ¿no? sí, sí. Entonces, no estamos hablando de eso, ¿vale? Estamos hablando ya de fármacos que tienen una eficacia contrastada, que creo que siempre es importante hacer esa diferenciación, ¿no? También tener en cuenta que la aprobación no es la misma en las distintas regiones del mundo. Hay fármacos en China que no se usan aquí, hay fármacos en Estados Unidos que no se usan aquí y viceversa. Entonces, las noticias, dependiendo de la parte del mundo donde se miren, pues también hay que pasarle ese filtro. Exactamente. Y bueno, pues yo creo que este tema tiene poco más que comentar. Aún así, si queréis cualquier aclaración, cualquier cosa, ya sabéis que nos podéis escribir en los comentarios y siempre que podemos, pues os contestamos. Si no, sobre todo preferimos pues hacer un capítulo que responda a la pregunta porque así pues se explica mejor y se da difusión a todo el mundo. Sí, estamos abiertos a vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras ideas que queráis proponernos para el próximo episodio en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Spotify. Y quedamos abiertos a vuestras sugerencias. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, hasta Saludos. luego.